Que tengan buen día, estimados estudiantes. La temática a trabajar esta semana es cómo podemos relacionar dos magnitudes mediante una relación de proporcionalidad. Principalmente se estudian dos tipos de proporcionalidad. Una es la proporcionalidad directa y la otra es la proporcionalidad inversa. Vamos a estudiar primero la proporcionalidad directa. ¿Qué significa que dos magnitudes sean proporcionalmente directas? Significa que ambas magnitudes cumplen lo mismo. Si una aumenta, la otra debe aumentar, y si una disminuye, la otra debe disminuir. Veamos un ejemplo en el que se puede visualizar eso. Dice: un tío le regala dinero a 4 de sus sobrinos, de manera que a cada uno le corresponde una cantidad proporcional a su edad. Las dos magnitudes que estamos utilizando en este caso sería una, el dinero, y la otra de las magnitudes es la edad. Y dice que deben ser proporcionales. Entonces nos dice, al mayor, que tiene 15 años, entonces la edad del mayor es 15 años, le corresponde 40 euros. La pregunta es, ¿cuánto dará a sus otros 3 sobrinos de 12, 8 y 5 años de edad? Entonces vamos a hallar primero cuánto le va a dar al de 12. Para hallar esta relación pues tenemos que le da 40 euros al que tiene 15 años de edad. Entonces al que tiene 12, ¿cuántos euros le dará? Para resolver el tipo de proporcionalidad directa, lo que hacemos es establecer una relación entre las cantidades, es decir, 40, que es el dinero, sobre 15 es igual a X, que es el dinero que no conocemos, sobre 12. Posteriormente vamos a multiplicar en X, es decir, 40 por 12 igual a 15 por X. 40 por 12 va a dar 480. Es igual a 15X. Ahora, lo que debemos hacer es, el 15 que está multiplicando lo pasamos a dividir, quedándonos que X es igual a 480 dividido entre 15. X igual a 480 dividido 15. 32. Es decir, que al sobrino que tiene 12 años le corresponde 32 euros. Ahora bien, este es uno de los procedimientos que uno puede aplicar para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, miremos ahora cuánto le corresponderá al sobrino que tiene 8 años. Para esto apliquemos otro procedimiento similar. Entonces teníamos la relación de dinero con referente a la edad y teníamos que al de 15 años le correspondía 40 euros. Al de 12 nos dio que le corresponden 32 euros. Vamos a mirar cuánto le corresponde al de 8 años y cuánto le corresponde al de 5 años. Primero hallemos el de 8. Nombramos otra vez acá una X y lo vamos a relacionar con el primero. ¿Qué operación hacemos? Esto lo denominan regla de 3. Es multiplicar en X los dos valores que tenemos, es decir,
que x va a ser igual a 40 por 8, y eso lo dividimos entre el valor que está diagonal a la x, que sería el 15. Entonces tendríamos que 40 por 8 sería igual a 320 dividido 15. En este caso x será igual a 320 dividido 15, que es 21,3 periódico. Es decir, que al sobrino que tiene 8 años le corresponde 21,3 euros. Ahora, hallemos cuánto le correspondería al otro sobrino que tiene 5 años. Para no repetir la x, utilicemos la y. Entonces, el mismo procedimiento, multiplicamos en x. 5 por 40. Y va a ser igual a 40 por 5 dividido entre el que está diagonal, que sería el 15. 5 por 40 sería 200 dividido entre 15, y 200 dividido entre 15 nos dará 13,3 euros. Por lo tanto, vamos a resumir los datos que tenemos en una tabla para poderlos graficar y mirar qué tipo de gráfica nos daría una proporcionalidad directa. Teníamos lo siguiente: dinero, edad, y decíamos que le corresponderían 40 euros al estudiante, al sobrino que tiene 15 años. €32 al que tiene 12 años. Le correspondían 21,3 euros al que tiene 8 años. Y le correspondían 13,3 euros al que tiene 5 años. Vamos a hacer la gráfica de lo siguiente. Vamos a tener en el eje Y, vamos a tener el dinero, y en el eje X vamos a graficar la edad. Entonces ubiquemos valores. Nos dice que para el que tiene 15 le van a corresponder 40 euros. Listo. Ahora nos dice que al que tiene 12 le corresponden 32 euros. Ahora dice que cuando tiene 8 años le corresponde 21,3 euros. Y al que tiene 5 años le corresponde 13,3. Ahora proseguimos a unir los puntos.
y nos quedará que la gráfica correspondiente a una proporcionalidad directa será una línea recta. Ahora bien, miremos el segundo caso, y es la proporcionalidad inversa. En la proporcionalidad inversa pasa lo contrario a la directa. En este caso, si una variable aumenta, la otra disminuye, o viceversa, si una disminuye, la otra aumenta. Miremos este ejemplo. Dice: un bus que se desplaza a una velocidad de 40 km por hora cubre la ruta Bogotá a Neiva en 6 horas. La primera pregunta que nos hacen: si el bus fuera a 60 km por hora, ¿cuánto tiempo gastaría para cubrir dicha ruta? Entonces miremos, ¿qué va a suceder? ¿Por qué va a ser proporcionalidad inversa? Porque si tenemos que a 40 km por hora dura 6 horas, a 60 km por hora debe durar menos tiempo en llegar a Neiva. Entonces hagamos la relación. Dice, la relación es de velocidad, que es la primera magnitud que nos mencionan, con respecto a tiempo. Nos dicen en este caso que la velocidad es de 40 km por hora para que demore un tiempo de 6 horas. ¿Qué pasa si el bus va a 60 km por hora? ¿Cuál sería el tiempo? En este caso lo resolvemos de la siguiente forma. Hacemos una multiplicación entre estas dos variables, 40 por 6, que eso va a ser x, a 40 por 6, sobre o dividido entre la que se encuentra al frente de la x, que sería 60. 40 por 6 nos da 240. Sobre 60, y 240 sobre 60 nos daría 4. Es decir, que si va a 60 km por hora, se demora 4 horas. Esta es la forma de resolverlo por medio de la regla de 3, para el caso de la proporcionalidad inversa. Ahora miremos la segunda pregunta. Lo segundo que nos preguntan es: si fuera 80 km por hora, ¿cuánto tiempo gastaría? Entonces nos decía velocidad tiempo, decía que a 40 km por hora gastábamos 6 horas. Si fuera a 80 km por hora, ¿cuántas horas gastaría? Ahora bien, vamos a relacionarlo por medio de las proporciones. En este caso no lo vamos a hacer de manera horizontal como se hizo para la proporcionalidad directa, sino de manera vertical, teniendo en cuenta que la forma de relacionar los primeros dos valores debe ser contraria a la forma de relacionar los segundos. Entonces en este caso sería 40 sobre 80 es igual a, no sería 6 sobre x, sino x sobre 6, de forma inversa. Ahora, el 6 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, quedando 6 por 40 sobre 80, igual a x. 6 por 40 va a dar 240 dividido 80, igual a x. Por lo tanto, 240 dividido 80 es igual
a 3 horas. Por lo tanto, si el bus va a una velocidad de 80 km por hora, el tiempo que gastará será 3 horas. Ahora bien, miremos qué gráfica nos daría teniendo en cuenta los valores obtenidos. Los valores que obtuvimos fueron los siguientes: velocidad con respecto a tiempo. Teníamos que la primera velocidad mencionada fue 40 km por hora, en la cual gastó 6 horas en recorrer de Bogotá a Neiva. Si iba a 60 km por hora, iba a gastar 4 horas. Y si iba a 80 km por hora, iba a gastar 3 horas. Grafiquemos esa relación. Entonces tendríamos lo siguiente: que si va a 40 km por hora, nos va a gastar 6 horas. Nuestro punto va a ser esto. Si va a 60 km por hora, nos va a gastar 4 horas. En este caso, nuestro punto de intersección sería ese. Y si va a 80 km por hora, nos va a gastar 3 horas. Ahora bien, unamos esos puntos. En este caso, nuestra gráfica ya no va a ser recta, sino de forma curva. Esta es la forma de la gráfica que nos va a representar una proporcionalidad inversa. Ahora bien, miremos cómo se pueden determinar las proporcionalidades, si existe o no existe un tipo de proporcionalidad. Miremos en este caso, tenemos que averiguar si esto es proporcional, es decir, si 5/12 es proporcional a 20/48. Lo que debemos hacer es efectuar la multiplicación en x y nos debe dar exactamente lo mismo. $5 por 48 primero va a ser igual a 12 por 20. 5 por 48 nos va a dar 240, que debe ser igual a lo mismo que 12 por 20, y 12 por 20 es 240. Por lo tanto, como nos dieron igual los dos resultados, sí es proporcional. Ahora miremos el segundo caso. El segundo caso nos dice determinar la proporcionalidad. Entonces multipliquemos 5 por 50, debe ser igual a 13 por 25. 5 por 50 va a dar 250, igual a 13 por 25, que es igual a 325. Por lo tanto, esto no es correcto, o sea que no son proporcionales. De esta forma podremos verificar si existe o no proporcionalidad entre dos valores.
Ahora miremos algunas ecuaciones de proporcionalidad como las que se estudiaron anteriormente en los ejercicios que se hicieron. Una ecuación de proporcionalidad es una ecuación en la que tenemos dos razones y debemos hallar cuál es el valor que debe ir en ese lugar donde está la x para que esos dos valores cumplan la condición anterior, y es que el producto en x sea el mismo. Entonces multipliquemos 5 por x primero debe ser igual a 13 por 25. $13 por 25 nos debe dar 325. Ahora el 5 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Quedándonos 325 dividido 5. Es decir que x es igual a 65. Por lo tanto, la proporción no puede ser la que teníamos anteriormente, sino que debe ser 5 es a 13 como 25 es a 65. Y esa proporción sí sería correcta. Ahora miremos el caso de 3 sobre 17 igual a x sobre 65. ¿Cuál debe ser el valor de x que debe ser para que eso sea proporcional? Hacemos la multiplicación en x, es decir, 3 por 85 es igual a 17 por x. Hacemos primero el producto de 3 por 85, el cual nos da 255, y pasamos el 17 a dividir. Por lo tanto, x es igual a 255 dividido 17, que es 15. Es decir, que el valor de x que debe colocarse para que cumpla la proporción es 15, quedando 3 sobre 17 igual a 15 sobre 85. Espero que haya sido clara la explicación de las relaciones de proporcionalidad y con ello puedan realizar la actividad 8. Nos veremos muy pronto en una próxima explicación. Hasta pronto.